Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Rigoberta Menchú, vida y obra de una maya quiché. Capítulo 10. Perseguida por el ejército. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es la de Rigoberta Menchú, la indígena maya que se hizo conocida en todo el mundo por la defensa de su gente, de su comunidad amenazada. Como una reacción ante tanta violencia desatada sobre todo en el interior pobre de Guatemala, surgen organizaciones de todo tipo en respuesta a ese estado de cosas. Rigoberta Menchú se vuelve protagonista de ese tiempo. Terminan los 70 y entramos en la década de 1980. A partir de los sucesos de la Embajada de España, los cristianos revolucionarios decidieron formar una organización y ponerle el nombre de mi padre. Se llama Cristianos Revolucionarios Vicente Menchú. Porque a pesar de sus duras experiencias, nunca perdió la fe, nunca confundió lo que es el cielo y lo que es la tierra. Optó por luchar con su pueblo que necesitaba denunciar los secretos de la explotación. Esto debido a la diferencia de iglesias que existe en Guatemala. Existe la iglesia pobre que está en pie de lucha. En el Quiché, muchos curas abandonaron la iglesia. Ellos vieron que no era comunismo lo que había, sino una lucha justa del pueblo. El pueblo cristiano había visto la necesidad de una organización. La jerarquía cristiana no tiene el espacio para meterse en la lucha del pueblo. Muchos no entienden la situación a pesar de las masacres. No quieren entender. Dicen que debemos perdonar, pero no ven que el régimen no nos pide perdón por matar a nuestros hermanos. Prácticamente la iglesia se ha dividido en dos. La de los ricos, en la que muchos curas no quieren tener problemas, y la iglesia pobre que se une a nosotros. Mi madre decía que una mujer, cuando ve que su hijo es torturado, quemado vivo, no es capaz de perdonar a nadie y no es capaz de quitarse ese odio. Puedo decir que la mayor parte de los obispos están conservando la iglesia como un privilegio, pero hay otros que se han dado cuenta que su deber no es defender un edificio, una estructura, pero los han perseguido y los han obligado a abandonar la iglesia. Después de eso, muchos curas tuvieron que irse a la clandestinidad. Buenas tardes, iniciamos nuestra primera edición con las noticias más importantes. El régimen comenzó a atacarlos por medio de la radio, de la TV. Se decía que iba a hacer un control más estricto con respecto a la religión en Guatemala. Anunciaron que iban a hacer cateos en las iglesias, en los conventos. Así comenzaron a registrar las casas de las monjas consecuentes con el pueblo. Llegó un momento en que secuestraron al jesuita Luis Pellecer. Lo hicieron hablar después de torturarlo mucho. Pero eso sucedió porque la iglesia no respondió como debía por la muerte de cientos de catequistas, de 12 sacerdotes. Hay el caso de un monseñor que entregó a un grupo de 40 campesinos que vinieron a refugiarse a su iglesia. La represión contra la población indígena se extiende y abarca a toda la población, según nos explica Gustavo Meoño Brenner, ex líder guerrillero del Ejército de los Pobres e historiador guatemalteco. En todo ese contexto, la estrategia contrainsurgente cambia y pasa de una represión selectiva dirigida principalmente contra líderes, contra dirigentes, contra las organizaciones más comprometidas o incluso contra religiosos que estuvieran más comprometidos con la gente, deja de tener ese carácter selectivo para convertirse
en una represión masiva, donde el punto de partida era esa famosa frase de que el pueblo es más o menos como el agua al pez, y el pez es la insurgencia, el pez son los rebeldes, los revolucionarios, y hay que quitarle el agua al pez. Eso se ha repetido en muchos países y bajo ese criterio abiertamente se estableció toda una política de tierra arrasada que empieza al final del gobierno del presidente militar Romeo Lucas García a principios de los 80 y que se incrementa de una manera brutal con la llegada del gobierno del general Efraín Ríos Montt en marzo de 1982 y empieza entonces ahí el periodo realmente más sangriento de esta política de tierra arrasada. En Guatemala, el propósito de los militares con la tierra arrasada, o sea, la destrucción de aldeas completas, era que sus crímenes no tuvieran testigos, eliminar a todo tipo de testigos, incluso a aquellos de la aldea que debían haber estado allí y por casualidad ni siquiera estuvieron presentes en el hecho. Si los militares me hubieran capturado, simple y sencillamente no habría podido contar la historia. Según ellos, matar a un dirigente era matar sus ideales en el corazón de la gente. Matar a una madre era matar a un futuro hijo que podría ser rebelde. Matar a un joven era matar a un nuevo combatiente de la guerrilla. Y matar a un niño era aterrorizar al resto de la sociedad. Los únicos que se salvaron fueron obligados a tomar una lucha radical. Tuvieron que alzarse a la montaña. Las leyes de la tierra arrasada eran el aniquilamiento total. Era mucho más importante eliminar a 10 futuros guerrilleros, aunque tuvieran que sacrificar a 50 gentes más para lograrlo. El ejército sabía que no estaba aniquilando reductos de la guerrilla, sino que estaba previniendo que esta gente no se le volviera guerrillera. Acribillaron a madres embarazadas, a niños, a hombres y mujeres de todas las edades. En la tierra arrasada quemaron a la gente, asesinaron de forma vil, torturaron con deliberación. Las cárceles clandestinas fueron numerosas e igual los cementerios clandestinos. La huella de la tierra arrasada fue tan espantosa que quizá ningún pueblo pueda imaginarla. La tierra arrasada hizo que se empezaran a crear las primeras comunidades de población en resistencia en los años 80. A lo largo de varios años, la gente se alzó a las montañas. Todos, incluso los ancianos y los enfermos, trataron de adaptarse en medio de la gran naturaleza guatemalteca. Nuestra gente se cobijó en esa inmensidad de selva, en donde la única posibilidad de sobrevivir era el aspecto colectivo, comunitario. No había sal, ni maíz, ni frijoles. No tenían ollas, no tenían ropa, ni medicinas. Es un mundo desconocido y no es fácil aprender a vivir en él. Había que comer nuevas cosas, reconocer las hierbas más diversas de la selva, comer bejucos, comer flores, distintas clases de raíces, comer a los mismos animales de la selva. Resulta que cuando ocurrió la violencia, la inmensa mayoría de los habitantes de Chimel murieron. Incluso muchos murieron allí mismo, en Laj Chimel. Entonces el ejército, los alcaldes corruptos y la sección regional del Instituto Nacional de Transformación Agraria, INTA,
hicieron una gran estafa sobre todas las tierras que dejó la gente que murió en Chimel. Rigoberta Menchú se vio arrastrada a este mundo caótico de violencia y muerte, pero sobrevivió y cada día se hizo más fuerte como persona. Tenía 20 años. Estábamos en octubre de 1979 y empezaba un nuevo periodo de represión contrainsurgente en la vida del pueblo de Guatemala. ¡Sí, señora, señora! ¡No, señor! Lo más duro eran las amenazas, la tierra arrasada, la persecución a los dirigentes de nuestras comunidades, la aplicación de la tortura, la imposición de las patrullas de autodefensa civil, PAC, por parte del ejército. Se iniciaba apenas la militarización del campo. Eran los primeros orígenes de las PAC que poco a poco se institucionalizaron en nuestras comunidades. En aquel entonces estaba vivo mi querido padre. Ya era perseguido y amenazado de muerte por su lucha de más de 30 años por nuestra madre tierra, por su lucha para obtener los títulos de la tierra en Chimel. Él estaba escondido en otra región del país. Ya después de eso, yo estaba perseguida y no podía hacer nada. No podía vivir en casa de un compañero porque significaba que quemaba a la familia esa. El ejército me buscaba por diferentes lugares y también buscaba a todos mis hermanos. Todos esos recuerdos me hacen daño de recordarlos porque fueron tiempos muy amargos. Tenía que cambiarme de lugar constantemente. Me fui a un pueblito y cabal que me detecta el ejército. Estaba en un pueblito de Huehuetenango, en la calle. Y saliendo venía un jeep del ejército y sus ocupantes me dijeron mi nombre completo. Significaba el secuestro y la muerte. No sabía qué hacer. Yo iba con otra persona. Entonces tuvimos que correr mucho a una iglesia. Logramos meternos en la iglesia, pero el ejército vio dónde entramos. Me recuerdo que tenía el pelo largo y lo llevaba recogido. Me solté el pelo y me cubrió la espalda y me quedé hincada. Había 2 personas en la iglesia y nada más. La compañera se fue a hincar al lado de una persona y yo me quedé al lado de otra. Pasaron por la iglesia, estaban como locos y no nos vieron. Pensaron que nosotras habíamos pasado por la iglesia hacia el mercado, de modo que buscaron allí. Nosotros pudimos escaparnos por otros medios. Pudimos salir del pueblo. Tuvimos que caminar mucho. En ningún lugar podía estar. Los compañeros no sabían qué hacer conmigo. Hay mucha gente que simplemente me conoce. Yo era trabajadora de las fincas. Muchos jóvenes que después fueron agarrados para el servicio militar me conocían. Me llevaron a la capital y tuve que entrar en una casa de religiosas como sirvienta, disimuladamente. Y ahí no podía hablar con nadie. Las monjas comenzaron a sospechar. Llegó un momento en que empecé a ser amiga de las sirvientas de esas monjas. Por supuesto, no contaba mi situación. Me levantaba a las 5 de la mañana para trabajar. Me llamaban a la 1:30, 2 de la tarde a comer todas las sobras que quedaban en los platos. Existía un grupo de alumnas en esa casa y me prohibieron hablar con las alumnas porque no sé si sospechaban las monjas de mí. Había un muchacho que llegaba constantemente a la casa. Era nicaragüense, que trabajaba con Somoza. Después averigüé muy bien que ese muchacho trabajaba en la judicial, en la Policía Secreta de Guatemala, y yo estaba viviendo con un enemigo. Salí del convento y me fui a otras casas. El convento y las hermanas religiosas eran mi apoyo, eran mi fortaleza. Toda la vida guardaré gratitud por haberlas conocido y haber aprendido de ellas. Duró pocos días porque me andaba buscando el ejército. Estaban cateando muchas casas, estaba controlado el convento. Aparecían en las esquinas
gentes sospechosas. Entonces me dijo la hermana, es doloroso, pero tienes que irte. Fue cuando me llamaba Catalina. Fui a caer a otro convento en la capital guatemalteca. Después salí. Se lograron tramitar los papeles. Salí de Guatemala por avión. Me sacaron las hermanas. Así es cuando llega el momento en que yo salí de allí, feliz, pero al mismo tiempo me sentía la mujer más destrozada. Me pasaba algo que nunca soñé. Me sacaron los compañeros por avión hacia México. Yo nunca me imaginé que me tocara que un día tenía que abandonar mi patria por culpa de todos esos criminales. Una tarde llegó al aeropuerto de Ciudad de Guatemala una mujer elegante con sus ropas a la moda, buen calzado, peinado de peluquería y con un maquillaje cuidado, acompañada por una monja. Embarcaron juntas en un vuelo comercial hacia la Ciudad de México. Lo que no detectó el oficial de migraciones fue que el nombre de la persona que presentó el pasaporte no respondía al verdadero de Rigoberta Menchú Cum, la pasajera que abordó el avión sin ningún inconveniente. Nunca había visto un avión de cerca, mucho menos estar adentro. Cuando llegamos a la Ciudad de México, fuimos a un convento. Nunca llegué a saber cuál era. Nosotras buscábamos a un sacerdote y a un obispo mexicanos y nos dijeron que estaban en Tehuantepec. Allí cuando llegamos salió un señor moreno, sonriente y cariñoso y dijo, pero hermana, ¿qué hacen aquí? Entonces me di cuenta que conocía a la hermana Gladys, la que iba conmigo. Era Samuel Ruiz, el monseñor inmortal de Chiapas. Me invitaron a hablar de lo que pasaba en Guatemala. Se me olvidó que no hablaba muy bien el español. Solo quise comunicarles mi dolor. Estuvimos como 2 días en Tehuantepec y cuando terminó la conferencia, Monseñor me llevó en su vehículo a vivir a su comunidad, a la comunidad de Monseñor Samuel. Era en San Cristóbal de las Casas. El obispo me dijo que era una bendición que hubiera llegado a su casa, porque esa zona era de mi gente, pues es una zona maya. Allá, en Guatemala, nunca nos dijeron que éramos mayas. Nos sentíamos orgullosos de ser uspantecos, quichelenses o ixiles, pero nunca existió la conciencia de pertenecer a los mayas como pueblo. Tuve la dicha de salir a Chiapas y encontrar a gente como don Samuel Ruiz, maravillosa persona. Yo hubiera querido realmente cada día estirar el pescuezo para mirar a Guatemala. Allí me recuperé de toda la desesperación que traía. Chiapas me devolvió de nuevo el sentido de la vida y el sentido del trabajo. Así fue como volví a Guatemala con mucha alegría al principio del 81. A los pocos días tuve la oportunidad de volver al Comité de Unidad Campesina, CUC. Trabajé todo 1981 en las tareas del CUC. Parecía muy lejano el día que había salido huyendo de Guatemala. Debo decir que los primeros 4 o 5 años, desde que aconteció la muerte de mis padres, nunca fueron de esperanza. Al contrario, fueron de mucho dolor, de resignación casi. La esperanza nació mucho más adelante, cuando comprendí que había conocido tanta gente con mucha ilusión de vivir y tanto deseo de cambio, con tanta convicción de que la justicia es para todos. Entonces me di cuenta de que mi parte era demasiado pequeña y demasiado privilegiada. Durante su estadía en el estado mexicano de Chiapas, Rigoberta se instruyó, perfeccionó su castellano, preparándose para continuar la lucha por su pueblo, según veremos en el siguiente capítulo. Los espero con más relatos de Rigoberta Menchú.
Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero. Hasta pronto. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y el testimonio escrito de Rigoberta Menchú, que plasmó en 2 libros. El primero se tituló Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en colaboración de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. El segundo libro, ahora sí de su única autoría, es Rigoberta, la nieta de los mayas. Asimismo, recurrimos a la opinión de expertos para que nos ilustren sobre aspectos de lo que pasó en Guatemala en aquellos años nefastos. La voz que recrea los textos fue creada con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.